Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. Vamos a continuar hablando el día de hoy del Congreso de Tres Cruces. Estábamos viendo el segundo sitio Montevideo, estábamos viendo, bueno, los terribles sucesos que se van a abatir sobre la provincia oriental, y entre esos sucesos terribles se encuentra en primerísimo lugar la oposición sin cuartel que le va a dar el gobierno de Buenos Aires a José Artigas, a sus pretensiones en definitiva de llevar adelante un proyecto político, un proyecto revolucionario, pero también un proyecto social de largo aliento, que era absolutamente novedoso para la época y por lo mismo bastante escandaloso para la mayor parte de la gente que manejaba los hilos, en definitiva, de las decisiones políticas y sociales en una y otra orilla del Río de la Plata. Inconcebible va a resultar, en definitiva, en un momento dado, este programa artiguista. Y a eso se suma la traición o las traiciones y las intrigas de Manuel de Zarratea. No vamos a decir que Manuel de Zarratea fue un traidor, porque desde el primer momento mostró una hostilidad evidente y una intención de avasallamiento, de división, de erosión y de destrucción del movimiento revolucionario oriental. En ese sentido no fue un traidor, pero sí obviamente manejó unas intrigas muy graves, entre ellas la de planificar, tratar de llevar adelante el asesinato de Artigas, para lo cual pensó en Fernando Torgués, le regaló un par de pistolas y Fernando Torgués le sacó todo el dinero que pudo y después puso sobre la mesa de Artigas en su cuartel general, ¿no? La caja, las cartas, el ardid, la mezquindad de esta gente que no vaciló en recurrir a ese extremo para subyugar en definitiva a quién y a qué. No al Imperio Español, que hasta ese momento había sido visualizado como el enemigo, no al Imperio Portugués, sino a una provincia, a un territorio que pretende, trazar sus destinos propios y marchar por esa senda. Por eso es que decimos que a partir de la vuelta del éxodo, del regreso del éxodo, y en los mismos momentos en que en lo que hoy es Argentina, en Buenos Aires más específicamente, se empieza a instalar una Asamblea General Constituyente, en esos mismos momentos se empieza también por parte de Buenos Aires a solicitar que las distintas provincias, las distintas circunscripciones territoriales de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata comiencen a enviar sus diputados, es decir, sus representantes. La idea era entonces reconocer la soberanía popular, porque de lo contrario no se hubieran molestado en solicitar representantes. Sin embargo, esa soberanía popular puede ser entendida de muy diversas maneras. Y en esto también va a haber diferencias entre la concepción de Artigas y la de la Asamblea. Así llegamos al Congreso de Tres Cruces, por esos motivos, porque se instala una Asamblea General Constituyente, porque nos piden diputados. Va a haber además todo un problema en torno a esos diputados, porque en principio iban a ser dos, de acuerdo a los criterios manejados precisamente para la convocatoria de los diputados, tenían que ser dos por la provincia oriental, pero el Congreso de Tres Cruces decidió otra cosa, ya lo veremos, y se va a plantear una nueva rispidez, un nuevo conflicto con Buenos Aires. Entre nosotros, además, ¿qué pasaba? A fines de 1812. Pasaba que, muy bien, se formaliza el segundo sitio Montevideo. ¿Por qué? También hay que recordar por qué. Porque Montevideo representaba en ese momento el último bastión español en el Río de la Plata. Por lo tanto, era muy importante tomar Montevideo.
Pero ahí también va a haber diferencias de diversos grados y finalmente va a quedar al frente de las tropas orientales José Rondó y Artigas con sus divisiones. Por supuesto que también están las tropas, de Buenos Aires, digamos. En ese contexto, entonces, es que va a llegar la noticia por vía de Rondó. Rondó es quien se lo comunica a José Artigas, de que hay que prestar obediencia a esa Asamblea General Constituyente. Y Artigas, de acuerdo con sus ideas, considera que no es una obediencia sin más lo que hay que prestar. Y acá es donde quiero hacer un alto y ser muy clara en lo posible. José Artigas va a ser prácticamente el único revolucionario y el único estadista o político del momento en afirmar una idea muy especial de la soberanía popular. Una idea que les podría decir que hasta el día de hoy se está construyendo, se está peleando por ella. Continuamente sufrimos ataques de todo tipo contra esa idea de soberanía popular. Y por lo tanto, muy rusoniana, por supuesto, esa idea, Artigas dice no. Para adoptar una decisión tenemos que escuchar a los pueblos, pero no solamente a Montevideo y Canelones, supongamos, sino a todos los pueblos, es decir, a todas las villas de la provincia oriental, que en general tenían, por lo menos, no tenían un cabildo entero, muchas veces por su número de población, pero tenían lo que se llamaba medio cabildo. Muy bien, que traigan a sus representantes. Quiero escucharlos, queremos todos escucharlos. Y por eso decía que era lo que se proponía a la Asamblea General Constituyente, que no es que a José Artigas y a los orientales les parezca mal, no les parece mal, les parece muy bien. ¿Qué era lo que se proponía? En primer lugar, como dijimos, reconocer la soberanía del pueblo. En segundo lugar, proclamar la independencia de las Provincias Unidas, nombre con el cual se había pasado a designar todo ese territorio que antes había sido el virreinato del Río de la Plata. Y tercero, y muy importante, redactar una constitución que definiese el sistema institucional del nuevo Estado. Claro, pero podemos decir que pedimos la independencia y podemos decir que pedimos una constitución. Pero la estructura política de ese nuevo ente no sabemos cuál va a ser. Puede ser una república, pero puede ser una monarquía. Ahí es donde empiezan las reservas y por eso Artigas quiere escuchar la opinión de los pueblos. Rondó entonces le anuncia a Artigas y Artigas en ese momento estaba alojado en la casa quinta del escribano Manuel José Sáenz de Cavia, en el paraje de Tres Cruces. Vamos a ver si les puedo mostrar. Aprovechamos para decir que todo esto lo vimos en el programa anterior. Acá tenemos. Esto es lo que nos va quedando hoy en día de lo que suponemos que fue parte de la finca. Es decir, ese palomar habría sido una parte de la finca, de la casa quinta de José Sáenz de Cavia, en la cual estaba alojado Artigas. Un palomar que seguramente no tenía una gran importancia del punto de vista edilicio, nadie vivía ahí, aunque hoy sea una pequeña biblioteca. Las construcciones principales no se encontraban allí, incluso todo este gran predio, esta gran casa quinta, abarcaba lo que hoy es el Hospital Británico de Montevideo. Bueno, acá tenemos un panorama justamente de esa zona de las Tres Cruces, una zona que hay que imaginarse que en ese momento era todo verde, es decir, que los poquitos espacios verdes que vemos en esta fotografía
Imaginemos que era todo un gran campo, cortado, por supuesto, por ciertas vías muy modestas de comunicación, los caminos. Quiero hacer aquí una descripción somera, ¿no? Fíjense que en aquella época, cuando se hacía el sitio a Montevideo, cuando se hacía el segundo sitio a Montevideo, este era el lugar del cuartel general. Este era el lugar desde el cual se sitiaba Montevideo. Era el lugar en que Artigas va a instalarse, y por eso Artigas escribe desde acá y dice frente a Montevideo. Entonces imaginemos enormes campos cortados acá y allá por alguna producción muy modesta, agricultura, quinta, algunos árboles frutales, unos caminos que ya vamos a mencionar, y más allá una vista magnífica hacia la ciudad vieja, es decir, hacia la ciudad amurallada. El paisaje era totalmente diferente. ¿Por qué se llama Tres Cruces? Bueno, porque ahí hay varias hipótesis, como todo, porque van corriendo las leyendas. Nosotros recurrimos a Isidoro de María, nuestro gran cronista de la primera época de la patria, es decir, de la primera época de la República, que dice que se llamaría así porque en el lugar había 3 cruces de madera que señalaban el lugar en donde habrían caído asesinadas 3 personas víctimas de ladrones, de salteadores de caminos. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones es que ahí ya serían esos 3 malhechores muertos. Y otra dice que en realidad, más allá de que hubiera 3 cruces, lo que había eran 3 caminos. 3 cruces de caminos. No 3 cruces que señalen muerte, no 3 cruces que señalen desgracia. No, 3 cruces de caminos, de sendas. ¿Cuáles podrían ser esos caminos? Y bueno, los que existen hoy en día, ¿verdad? Uno de ellos, el camino a Maldonado, que luego va a pasar a ser la avenida 18 de Julio. Uno de ellos. Otro, el camino Aldea, hoy avenida Italia. Y otro, el camino a Punta Carretas, hoy Boulevard Artigas. Quiere decir que en ese momento los 3 caminos importantes eran esos: el camino a Maldonado, el camino Aldea, hoy avenida Italia, y el camino a Punta Carretas, hoy Boulevard Artigas. Justamente cuando se traza Boulevard Artigas, que falta bastante, por supuesto, porque la ciudad fue creciendo por etapas, cuando se llegue a trazar este Boulevard Artigas, eso se va a llamar la ciudad novísima, pero para eso falta bastante. Bien, descrito el panorama y puesto nuestro José Artigas en medio de los campos y de las casas quintas y frente a Montevideo, porque no se consideraba que Tres Cruces formara parte de Montevideo, ahí es donde dice Artigas: muy bien, vamos a llamar a los representantes de los pueblos, pero les vamos a decir que pasen por aquí, por este alojamiento, por esta casa quinta de Cavia. Y así es que se organiza un congreso que tenía que actuar entre los días 5 y 21 de abril. En realidad debió haber empezado antes, debió haber empezado el 3 de abril, pero por desgracia no se pudo porque parece que hubo unas lluvias intensísimas en ese momento. Veremos a continuación cómo se resuelve el asunto climático. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso, será yo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase: el agro, el agro, el agro, el agro.
decíamos entonces que el Congreso de Tres Cruces debió haber empezado el 3 de abril, pero se pospuso por intensas lluvias. Y en medio del barrial, en medio de los charcos, en medio de las enormes dificultades para llegar, porque hay que pensar lo que eran en ese momento los caminos de la patria, se van reuniendo los diputados. Y vamos a mostrar ahora, bueno, este es el hospital italiano. El hospital italiano, que va a ser muy importante como símbolo justamente de la pujante inmigración y de la comunidad italiana entre nosotros, pero para lo que faltan unos cuantos años todavía, también situado precisamente en ese lugar, ¿verdad? Acá estamos viendo otra magnífica vista de Boulevard, de un Montevideo que fue y que por cierto ya no es, tampoco era el de Artigas. Y aquí estamos viendo algo muy interesante que a veces se nos pasa desapercibido. Y es precisamente una placa en homenaje al Congreso de Tres Cruces, que existe en Avenida Italia y Avelino Miranda. Bien, pero entonces hay que seguir pensando en la Asamblea Constituyente, que está aguardando a que lleguen los diputados. Y justamente estamos viendo aquí una imagen de esa asamblea, la Asamblea de las Provincias Unidas, que también se le llamó, en la cual obviamente primaba una concepción ideológica, como habíamos dicho antes. Sí estaban todos de acuerdo en que había que proclamar la independencia y había que redactar una constitución, pero en el asunto de la soberanía popular, en el asunto de cómo se entendía y de quiénes podían entenderla y de quiénes podían actuar o no actuar en ese futuro Estado, ahí había diferencias a veces insalvables. Bueno, otra cosa importante que hay que decir es que los diputados que llegan no van a ser solamente 2, nosotros ahora vamos a aclarar bien cuáles fueron, por qué localidades y quiénes, pero hay que decir sí que esos diputados eran en su mayor parte personas que pertenecían a las clases medias altas de nuestra sociedad, eran en su mayor parte terratenientes, eran lo que nuestro gran Carlos Real de Azúa llama patriciado. Vale la pena leerlo y vale la pena asomarse a su, no voy a decir definición, pero sí a su análisis de lo que podía entenderse por patriciado. Pero eran, en definitiva, la gente más poderosa y por lo tanto no estaba representado en ese Congreso de Tres Cruces el pueblo llano. Bueno, que estuviera representado el pueblo llano hubiera sido casi imposible por todas las concepciones de la época. Pero lo que sí está claro es que entre esos diputados que concurrieron no existía como inquietud predominante o como objetivo atender a la suerte de ese pueblo llano, de ese pueblo común, que por otra parte era el 90% de los habitantes de la provincia oriental. Esto es bueno decirlo porque de alguna manera ese mismo patriciado que va a estar presente a través de algunos representantes en el Congreso de Tres Cruces, luego se va a oponer en gran medida a los siguientes proyectos de José Artigas. Estos sí, de un carácter radicalmente social, de interés por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso es bueno decir que una cosa va a ser esa integración y otra cosa va a ser luego quienes en definitiva acompañen y respalden a Artigas en sus otros proyectos, en especial el Reglamento de Tierras de 1815. Y además tenemos que decir que lo más relevante de este congreso fue la oración inaugural que estuvo a cargo de José Artigas, en la cual obviamente resalta esa frase tan famosa, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Hoy parece una frase muy conocida que repetimos casi sin
ponernos a analizar su contexto más profundo. Sin embargo, les puedo decir que es una frase sistemáticamente violada en América Latina a lo largo de toda nuestra historia. Una frase que también ha sido sistemáticamente violada en algunos momentos históricos de nuestro propio país, la República Oriental del Uruguay. Y cuando no lo ha sido al menos un poquito olvidada. Hay momentos en los pueblos y hay momentos en los gobiernos de los pueblos en que parecería que los gobernantes olvidan que la autoridad que tienen, de la que gozan, proviene del pueblo, del soberano. El soberano es el pueblo, no es el gobernante. Y más olvidan todavía la segunda parte de la frase, que esa autoridad que ostentan cesa ante la presencia soberana del pueblo. A no olvidarlo entonces, ni para nosotros ni para el resto de América Latina en lo que nos compete. En otras partes del mundo podrán pasar cosas iguales o peores, pero nosotros estamos aquí y es nuestra hora histórica. Y debemos tener la responsabilidad de recordarlo y de actuar en consecuencia. Esto lo dijo nuestro prócer, el que yo siempre digo, el que elegimos como prócer. Podríamos no haberlo elegido, muy bien, pero lo elegimos. Deberíamos ser consecuentes con esas ideas por las cuales de alguna forma depositamos en él la confianza de elegirlo como nuestro mito fundante, nuestro héroe nacional, nuestro José Artigas. Y aquí también vamos a mostrar este dibujo formidable de Carlos María Herrera, nuestro gran pintor uruguayo, prematuramente muerto, pero que nos dejó cosas formidables. Y verdaderamente en estos pocos trazos enérgicos, en estos pocos trazos gruesos, destacados, nos pinta, fíjense que hay rostros que no tienen rasgos, hay rostros que están en blanco. Hay otros, como el de José Artigas, que es a quien le dedicó, evidentemente, la expresión más importante, que está ahí de pie, mirando a la asamblea. A José Artigas le dedica una expresión ceñuda, una expresión de concentración, una expresión de preocupación, pero creo que debemos verlo en ese contexto. La preocupación porque Artigas está reconociendo que el soberano es ese que tiene enfrente, no es él. Bien, y entonces en esa oración inaugural, además de decir mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, además de eso les dice, bueno, muy bien, la Asamblea Constituyente de Buenos Aires empezó sus sesiones, su reconocimiento nos ha sido ordenado. Ya es una frase, ya es una palabra que incomoda. ¿Por qué sabemos que incomoda? Porque a continuación dice que él considera que no es procedente reconocer a la Asamblea por obedecimiento, sino por pacto. Hay un abismo entre obedecer y pactar. ¿Por qué Artigas dice no? Por obedecimiento no. Justamente lo dice porque está partiendo de la soberanía de los pueblos. Si los pueblos son soberanos, luego los pueblos no obedecen, los pueblos pactan, los pueblos acuerdan, los pueblos negocian, los pueblos dialogan, los pueblos presentan sus reivindicaciones, sus ideas, sus pretensiones. Todo eso es lo que en definitiva va a salir del Congreso de Tres Cruces. Y por supuesto agrega, además de que yo considero que habría que reconocer a la Asamblea por pacto y no por obedecimiento, hay que afirmar, dice Artigas, la soberanía y la independencia de la provincia oriental. Y para que nadie se confunda, agrega, esta independencia y esta soberanía ni por asomo constituyen un intento de separación nacional.
Y es verdad, porque si no se lo podemos preguntar a Brasil, que tiene una federación, se lo podemos preguntar a la propia Argentina, que tiene una federación, un sistema federal, al propio Estados Unidos, que tiene un sistema federal. Dejan de ser una nación porque afirmen la soberanía y la independencia particular de la provincia o del Estado o de la región. No, porque esa soberanía y esa independencia están mediadas por la propia estructura que se den como sistema federal. Sin embargo, Artigas, que se veía venir el problema, porque ya había empezado hace rato el problema, con la concepción centralista de Buenos Aires, agrega esa frase: ni por asomo se trata de una separación nacional. Y en esta frase y en este discurso inaugural de José Artigas, cuya importancia no me canso de señalar, está también el germen, la semilla, de lo que dentro de bien poquito va a ser su gran proyecto geopolítico, el sistema de los pueblos libres o la Liga Federal. Y es por eso que se nos hace más importante, no voy a decir que se nos haga más grande Artigas en el sentido del mito, porque nosotros no necesitamos mitos, nosotros necesitamos realidades. Y si la historia hace realidades, como yo siempre digo, pues entonces necesitamos asomarnos con un espíritu analítico, con un espíritu crítico a estas ideas que se desprenden de la oración inaugural. Y aquí quiero citarles a otro gran historiador uruguayo, que es Eduardo Acevedo, en sus análisis históricos, que va a analizar también la oración inaugural y nos dice: todos los estadistas americanos desconocían entonces y siguieron desconociendo durante largo tiempo todavía la soberanía popular. En el fondo de sus cerebros persistía el sedimento colonial del origen divino del gobierno, con la sola variante de que al monarca verdadero habrá sucedido un monarca sin corona, que podía, como el anterior, gobernar a su antojo y como si fuera patrimonio propio, el patrimonio de los uruguayos. Esto lo dice Eduardo Acevedo allá por los años 30 del siglo XX. Creo que tiene una vigencia extraordinaria. Pero además, esto deberíamos, lo mismo que dice Eduardo Acevedo, deberíamos relacionarlo con lo que dijimos antes, cuando dijimos la soberanía popular, el soberano. ¿Cuántos gobiernos latinoamericanos respetan de verdad al soberano? ¿Cuántos se atreven a decir que su autoridad emana del soberano y todavía que esa autoridad cesa frente al soberano? Puede haber monarcas sin corona, pero por supuesto, todas las sagas de un grupo de élites o de una élite o de varias, sí, no importa, todas las sagas de poderosas familias que hayan hecho su poder a través de la política, a través del latifundio, a través del alto comercio, a través de la banca, en cualquiera de los países latinoamericanos, han llegado a considerarse a sí mismos, no les voy a decir de origen divino, pero con alguna prerrogativa inexplicable, en todo caso irracional, para perpetuarse en el poder. Monarcas sin corona. Recuerdo en este momento una película mexicana que me pareció excelente y que la recomiendo, que se llama La Casta Divina. Así, La Casta Divina, en la que se muestra de manera clarísima esa idea de pseudodivinidad que se forma en algunos patricios, en algunas familias, que se perpetúan a través de determinados apellidos en pseudo-dinastías. Monarcas sin corona. Volvemos enseguida. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico
que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agrouruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Y el monarca sin corona no solo absorbe todos los derechos populares, sino que los contraría cruelmente. ¿Pasó en ese momento histórico? ¿Pasó en 1813? Sí, iba a seguir ocurriendo. Agrega Eduardo Acevedo, al buscar testas coronadas en todas las cortes del mundo, porque sí, lo que escuchan, muchos argentinos sobre todo, muchos porteños, van a salir por el mundo a buscar reyes, príncipes, princesas para que nos gobiernen. ¿Qué hacen? Se dirigen, por ejemplo, a la princesa Carlota Joaquina, la consorte del Reino de Portugal. Buscan una princesa de Brasil. Y Artigas, en este sentido, que por supuesto sabía todo lo que estaba ocurriendo, no existían en ese momento las redes sociales, pero ni falta que hacían, todo el mundo se enteraba de todo. Artigas dice: ciudadanos, los pueblos deben ser libres, siempre en la oración inaugural. Por desgracia, va a contar 3 años nuestra revolución y aún falta una salvaguardia general al derecho popular. ¿Cuál podrá ser la salvaguardia al derecho popular? ¿Cuál podrá ser? Seguramente la Constitución. Ya vamos a ver cómo existieron 2 proyectos de Constitución. Uno provincial, otro federal. Y cómo permanecieron prácticamente perdidos hasta muchos años después y cómo fueron rescatados. Veremos toda esa historia en su momento. Y uno de esos proyectos en particular fue lo que se puede decir secuestrado, por lo menos en uno de sus pliegos, en una de sus copias, por un diplomático español que lo envió a España con una nota que más o menos decía lo siguiente: vean ustedes lo que están urdiendo estos americanos. Todo eso va a surgir del Congreso de Tres Cruces. Pero claro, Artigas prosigue con su oración. Cada frase de Artigas da para analizarla detenidamente y para compararla con nuestro hoy. Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Vayamos por partes. ¿Será lo mismo la fe que la seguridad? ¿Yo puedo creerle a un gobernante solo porque al gobernante se le antoja que yo le crea? ¿O no debería haber algo más que nos asegure si es que somos el soberano? Precisamente a eso se refiere Artigas cuando dice: no aparecen las seguridades del contrato. Y bueno, agrega, por supuesto, esta frase. Toda esta oración inaugural es conocidísima, pero yo quiero también detenerme en esta frase: yo ofendería altamente vuestro carácter y el mío, vulnerando enormemente vuestros derechos sagrados, si pasase a resolver por mí una materia reservada solo a vosotros. Claro, podríamos decir que cualquier gobernante que actúe dentro de un marco de derecho, de un Estado de derecho, respeta todo esto. Es cierto, pero una cosa es respetarlo,
Otra cosa es decirlo explícitamente, mirando a los ojos a su pueblo. Esa es la gran diferencia. Con, desgraciadamente, muchos sucesos, muchos gobiernos, muchas expresiones de quienes solo hablan de su propia autoridad y olvidan de dónde les viene. Y a su vez, ¿de dónde le vendrá José Artigas? No voy a decir a él en persona, pero sí voy a decir de dónde vendrá esa corriente de ideas basada en el verdadero meollo de la soberanía popular. Bueno, pues de Mariano Moreno, a quien algunas veces hemos citado y que muere en circunstancias extrañas en alta mar, muy poco tiempo después de la Revolución de Mayo. Y ese Mariano Moreno dice en 1811, el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. El pueblo debe aspirar a que nunca obren mal. Porque sí, nos podemos contentar con que obren bien. ¿Qué pasa cuando obran mal? Justamente, dice Moreno, debemos aspirar a que nunca puedan obrar mal. Que sus pasiones, o que sus veleidades, o que sus caprichos, o que sus berretines, diríamos hoy en día en el Río de la Plata, tengan un dique, una contención más firme que el de su propia voluntad. Y que delineado el camino de sus operaciones, por reglas que no esté en sus manos trastornar, se derive la bondad del gobierno. La bondad del gobierno. No de las personas que lo ejercen, sino de una constitución firme, que obligue a los gobernantes a ser igualmente buenos, sin que en ningún caso deje a estos la libertad de hacerse malos impunemente. Palabras de Mariano Moreno. Palabras que creo que todos deberíamos hoy analizar, integrar, masticar. Palabras que también evidentemente ejercieron una gran influencia en José Artigas. Palabras que en definitiva llevaron a que Moreno fuera considerado una molestia y que seguramente llevó también a que el directorio de Buenos Aires, la Junta primero, el directorio después, se opusiera sistemáticamente a Artigas. Y ahora vamos al tema de los diputados. Justamente había que mandar 2, según el criterio sustentado por la Asamblea General, pero según el criterio elaborado en la propia Asamblea, se decidió que los representantes tenían que ser nombrados de acuerdo al antiguo derecho colonial. Esto no estaba mal, no estaba mal. El antiguo derecho colonial podía ser también una fuente de legislación. Y más en momentos en los que todavía esa Asamblea General no había sido reconocida. Ahí se plantearía un dilema jurídico. Se elegirían 2 diputados por la cabeza de provincia, que era Montevideo, es decir, según ese viejo derecho colonial, que es el que defiende en ese momento Artigas, porque sirve mejor a los intereses del pueblo oriental. 2 diputados por la cabeza de provincia, Montevideo. 1 por Maldonado. 2 que representen a su respectiva villa con cabildo, es decir, Santo Domingo de Soriana y Guadalupe de los Canelones, y 1 más por las poblaciones que contaban con medio cabildo, en este caso San Juan Bautista y San José de Mayo. Con lo cual pasaban a ser 6 diputados. Esto, por supuesto, fue rechazado, desde ya lo digo, fue rechazado de plano por Buenos Aires. Y los puntos a tratar eran 3, los del Congreso de Tres Cruces. Primero, si se reconoce a la Asamblea de Buenos Aires. ¿Y cómo? Por pacto o por obedecimiento. Segundo, proveer este mayor número de diputados que acabamos de señalar. Tercero, esto para la interna, crear un gobierno que restablezca la economía del país. Artigas aprovechó el momento y dijo, bueno, muy bien, nos hemos reunido para tratar el tema de la Asamblea,
pero nos podemos dar el lujo de que una vez que estamos reunidos con los representantes de los pueblos, no hablemos de algo que nos está urgiendo, que es, bueno, la vida que transcurre a nuestro alrededor. Estamos en guerra porque estamos en un sitio, estamos frente a Montevideo. Pero ¿saben una cosa? Después de aquel éxodo, después de aquella invasión portuguesa y de aquel éxodo oriental, la provincia se había desplomado, si es que se puede hablar de desplome, en un momento en que la economía ya era muy precaria y la campaña estaba absolutamente desolada, pero sí se había desplomado, sí la vida seguía golpeando a las puertas de estos representantes, sí seguían surgiendo problemas de todo tipo, sí se pasaba hambre, sí era necesario cultivar la tierra y cuidar del ganado y, bueno, mucho más. Y todo ese mucho más, Artigas lo integra en la temática del Congreso de Tres Cruces, en el punto 3. Un gobierno que restablezca la economía del país. Los diputados fueron Dámaso Antonio Larrañaga, nuestro muy conocido, y Mateo Vidal por Montevideo. Dámaso Gómez Fonseca por Maldonado, Felipe Santiago Cardoso por Canelones, Marcos Salcedo por San Juan Bautista y Francisco Bruno de Rivarola por Santo Domingo de Soriano. Y ahí es donde nos toca irnos a otro tema de gran importancia, que son las propias instrucciones. Comenzando por decir, ¿a qué llamamos instrucciones en general? Bueno, llamamos instrucciones a la manera de proceder, la manera en que se supone que debemos proceder, de esa y no de otra. La manera en que tenemos que hablar frente a una asamblea general, las ideas, los conceptos, los objetivos que vamos a llevar y a defender en ese lugar. Todo eso y mucho más van a ser las instrucciones del año 13.